Gracias, señor presidente. Miren, nosotros compartimos el diagnóstico que está de base en esta moción. Lo hablamos continuamente en la Comisión de Turismo, lo sabe bien el señor consejero, al que le agradecemos que hoy esté aquí. Nos parece, bueno, lo compartimos hasta tal punto que hace un año ahora presentamos una moción fruto de una interpelación en la que también tratábamos de, bueno, pues de enfrentar este problema y de hacer propuestas para resolverlo. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, y lo decía el portavoz del grupo proponente, en que realmente toda actividad económica, cuando está desatada, pues puede generar impactos negativos. Y no podemos seguir centrando el debate de una manera, si quieren, falaz o tramposa, en que hay grupos que no queremos turismo y grupos que quieren turismo porque es algo que provoca bienestar. No es ese el debate y lo sabe. A mí me ha gustado la alusión a lo de modelo turístico porque realmente es de lo que tenemos que hablar. El turismo es la segunda actividad económica en Andalucía, supone más del 12% del PIB, prácticamente como en España, que está en torno al 12,5%, y a nosotros nos parece que una actividad tan importante requiere regulación. Usted imagínese que tuviéramos una actividad industrial que provocara efectos negativos, por ejemplo, contra el medio ambiente o contra la salud pública. Nadie entendería que porque da dinero y porque es beneficiosa para el PIB no se regula el impacto negativo. Pues esto es lo mismo. ¿Qué ha cambiado desde que nosotros presentamos la moción hace un año? Pues que el problema se ha agravado hasta tal punto que la sociedad empieza a tener una percepción del turismo que es mucho más negativa que la que tenía hace un año. Me va a decir que no hable de turismofobia, pero es que cuando una persona no puede descansar porque en su bloque de pisos lo que tiene es vivienda turística, o lo expulsan porque es más rentable una vivienda turística que vivir allí, es imposible que esa persona no le genere rechazo esa actividad económica que será muy buena para el PIB, pero que le impide hacer su vida. O cuando empezamos a perder la personalidad de nuestras ciudades, o cuando no podemos ir al bar de siempre, o cuando el comercio local del que vive una familia tiene que cerrar porque es mucho mejor poner un centro de taquillas para que los turistas dejen las maletas, por ejemplo. Eso es lo que está pasando y eso tenemos que afrontarlo. Es verdad que la manera de afrontarlo requiere dos tipos de situaciones y a su consejería quizás solo le competa una. El hecho de que sea la segunda actividad económica pues supone una debilidad para nosotros, porque es verdad que el turismo, siendo importante, genera poco valor añadido y sería bueno que en el sector industrial ocupara una parte más importante de nuestra producción, de nuestra economía. Pero bueno, eso no le compete a usted, pero es verdad que hablamos mucho del cambio de modelo económico, de la transición digital, de la transición verde, y todavía pues estamos bastante lejos de hacerlo. Cuando eso pase, pues quizá podamos establecer este debate de otra manera. Pero a día de hoy, las externalidades negativas del turismo, lo que yo no entiendo es cómo las siguen negando desde el grupo proponente, sin darse cuenta que la vida de mucha gente está cambiando para mal por culpa de una actividad turística desenfrenada que no es verdad que esté enriqueciendo nuestra tierra, sino que está enriqueciendo solo algunos de ellos. Y por eso nos parece bien que volvamos a hablar de esto. Han sucedido tres cosas desde que nosotros presentamos la moción, y es que ustedes han presentado el decreto de regulación de la vivienda turística, que no regula, que lo que hace es desregular. Usted lo que dicen reconocer la competencia de los ayuntamientos que ya la tenían reconocida. Entonces, a mí me parece que el decreto es una burla, porque lo que dice es, a partir de ahora los ayuntamientos podrán limitar. Los ayuntamientos ya podían limitar, lo había reconocido así el Tribunal Supremo, y en consecuencia no se establece nada nuevo. Lo que tienen que hacer es ejercer su competencia para abordar el problema. Y miren, con respecto a la vivienda turística, como pasa con todo, el problema es el descontrol. En origen era una buena idea, de hecho, era la manera que tenían muchas familias con hijos, por ejemplo, para poder viajar a un precio razonable y hacerlo en condiciones más cómodas que un hotel. Pero cuando esto se convierte en un uso desaforado en el que cada casa que se queda vacía en un barrio es para una vivienda turística, es cuando tenemos el problema. Y ahí donde un gobierno responsable tiene que hacer su tarea, que es controlar, regular, para que lo bueno de una actividad económica pueda repercutir en la ciudadanía andaluza y lo negativo se pueda limitar. Para eso está uno en el Gobierno de la Junta de Andalucía, no para decir que vienen muchísimos turistas, dejan mucho dinero y lo que les pase a cada uno de los vecinos de los centros históricos, de las playas de Andalucía no es cosa suya, es cosa de los alcaldes. No, es que las competencias hay que ejercerlas. Las competencias hay que ejercerlas, bien que se le pida al Gobierno de la Nación todo lo que se le pueda pedir. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros hemos presentado enmiendas compartiendo el diagnóstico pues para afrontar los problemas quizás de alguna manera un poco diferente. Nos parece fundamental, en el caso de la vivienda turística, las moratorias. Hay que establecer una moratoria para hacer un estudio serio en el que veamos qué zonas están saturadas y cómo podemos hacer para, si se sigue pensando que es el modelo que hay que seguir, hay zonas en las que no se puede seguir estableciendo vivienda turística, hay que pararlo. Pero esto no va de porcentaje a nuestro juicio, es que hay zonas donde va a haber que revertir y hacer que lo que es vivienda turística vaya al parque normal de vivienda de residencia. Y eso requiere un estudio serio. Por eso nosotros planteamos, lo primero, una moratoria, el estudio, y luego ser capaces de ver
en qué zonas hay una demanda alta de vivienda, ha subido mucho el precio, hemos perdido comercio local, por no decir que nos estamos convirtiendo en escaparates, que yo sé que a ustedes les parece bien, pero que es una barbaridad desde el punto de vista del derecho a la ciudad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Es que llega un momento en el que parece que somos nosotros parte del decorado, que incluso molestamos para los turistas que vienen. Y eso es algo que con el tiempo va a acabar provocando un problema real y social. Y le voy a decir una cosa, se empieza a percibir así cada vez por más sectores de la ciudadanía, y no piense que son sectores afines o asociaciones a grupos de izquierda o a grupos progresistas, sino que es que le podría hablar de movimientos que se están dando en Sevilla, que se están dando en Málaga, donde muchos vecinos y vecinas de toda la vida empiezan a plantear problemas serios que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con que no se puede andar por las calles, con que tiene que ver que se pierde el comercio local y que al final nos están expulsando de nuestra propia tierra, de nuestros propios barrios. A mí me parece que el daño que está haciendo, iba a decir su política, su no política en esta materia va a ser muy difícil de revertir, porque esto se hace muy rápido y luego es muy difícil. ¿Qué tiene que hacer la Junta? Además de la moratoria y el estudio, inspeccionar. Dábamos los datos el otro día en la Comisión de Turismo. Un estudio que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla sobre 15.000 anuncios, la mitad no estaban dados de alta en el registro correspondiente. Y eso lo ha hecho de manera fácil. Se le puede exigir a los portales que sean rigurosos, se les puede exigir a los portales de vivienda que lo sean. Y ahí la Junta debería inspeccionar, porque por lo menos la vivienda que esté dada de alta, que cumpla sus condiciones y que pague sus impuestos, porque es que encima estamos alentando un mercado negro de la vivienda, donde además quien se está enriqueciendo no van a ser vecinos y vecinas que solo tienen el pisito en herencia y lo ponen, que ese modelo lo entendemos y lo compartimos. Es una manera muchas veces, bueno, pues de contribuir al sostenimiento de tu familia, de generar un impuesto extra. No estamos hablando de que nos parezca mal eso. Lo que estamos hablando es que en determinadas zonas te llegan fondos buitres extranjeros, te compran toda la vivienda que hay, provocan automáticamente la subida de precio de la poca que queda, porque es una cuestión, lo decía el portavoz de adelante, de oferta y demanda. Cuando hay menos vivienda, sube el precio. Que puede haber otros factores que están detrás de la subida del precio de la vivienda, como la Ley Estatal de Vivienda, nos decía el otro día el consejero, puede ser, pero eso no quita que es una cuestión matemática. Si hay poca vivienda, el precio sube, y ahí me parece que los sectores liberales y neoliberales eso lo deberían tener claro y lo deberían saber. También nos parece que estamos en una situación en la que estamos ligando demasiado la cultura al turismo. La política, por ejemplo, museística nos parece, y hablaremos de ello esta tarde en una PNL, pero nos parece que no casa con todo esto. Por un lado se pagan los museos, pero por otro lado no se quiere el impuesto a las estancias turísticas. Nosotros estamos a favor de este impuesto, lo pedimos hace un año, lo pedimos todos los años en los presupuestos y nos parece que hay que establecerlo, dejando claro que la actividad turística provoca un gasto extra en el mantenimiento de los servicios públicos en las ciudades donde se produce esa afluencia. Y luego, por último, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. Lo decíamos antes, es el triple el gasto de agua de una habitación de hotel, donde además solo se ocupa unas pocas horas, que lo que ocupa una familia. Y esos son datos oficiales. En un momento en el que tenemos una escasez hídrica importante, solo aliviada de manera momentánea por una lluvia, nos parece que darlo todo al turismo, no ponerle límites, pensando que una sequía de media o larga duración puede acabar provocando problemas como que turistas no vengan, o que tengamos que sufrir las restricciones, ¿quién las tenemos que sufrir? Los vecinos y vecinas, mientras las piscinas y los campos de golf siguen aflorando. Pues a mí me parece que en un momento en que hay recursos escasos y el agua lo es, tenemos que ser capaces de establecer medidas de convivencia entre los que vivimos aquí y los que vienen a visitarnos. Y luego también hay que fomentar el turismo para las personas que menos tienen. Nosotros ahí estamos de acuerdo en que debería haber planes para gente joven, para gente mayor, para que pueda visitar y conocer otras partes de Andalucía cuando no tienen la posibilidad de hacerlo, que eso permitiría también fomentar, por ejemplo, la actividad económica de zonas en épocas donde menos afluencia tienen y que al final se acaba provocando rédito. Muchas gracias.